Muy bien, estudiantes del quinto grado de secundaria. Continuamos con el tema 21. Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia y organizamos datos de la descomposición de los residuos sólidos en esta semana 24. Debemos recordar las clases anteriores, ya que esta clase es continuación de las dos clases que hemos llevado en estas dos últimas semanas. Recordamos un poco el caso de Consuelo, ¿verdad? Consuelo observó un fenómeno que fue la descomposición de la materia. Ella vio cómo los residuos sólidos, al pasar el tiempo, se iban descomponiendo poco a poco. Desde ahí partimos. También debemos recordar que ya en las clases anteriores ya hemos planteado nuestra pregunta de indagación, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? También hemos planteado la hipótesis. Hemos dicho que sí existe relación entre los tipos de residuos sólidos y la degradación. Así como planteamos la hipótesis, también hemos planteado los objetivos. El objetivo es explicar esta relación, ¿verdad? Explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos y la degradación que experimentan. Eso son la pregunta, la hipótesis y los objetivos. También planteamos las variables. Estas variables ustedes ya lo deben de saber muy bien. Recuerden siempre que la variable independiente va a ser los tipos de residuos sólidos. La variable dependiente es la descomposición o degradación. Y obviamente las variables intervenientes son la humedad, temperatura, la luz, el tipo de suelo. A ver, y empezamos con la clase. Debemos tener en cuenta algo, a ver. Debemos tener en cuenta este texto. ¿Cómo van a lograr los objetivos de su indagación? ¿Qué procedimientos vamos a desarrollar para comprobar o refutar la hipótesis? Recuerden que hoy vamos a hacer un experimento para comprobar o refutar la hipótesis. Si es cierto nuestra hipótesis o no, vamos a tener que comprobarlo. A ver, y para ello, ¿qué debemos de hacer? Vamos a manejar la variable independiente mediante tres tipos de residuos sólidos que podrían ser residuos biodegradables, residuos inertes y reciclables. Son tres tipos que vamos a manejar. Estos tres tipos de residuos nosotros vamos a manipular para realizar nuestra experimentación. Y obviamente, ¿dónde lo vamos a manipular? En un depósito, que obviamente va a ser simulación de un botadero, que vamos a crear ahí en nuestra casa. A ver, la degradación que experimentan los residuos, que es la variable dependiente, recuerden, cuando hablamos de degradación, esta es la variable dependiente. Entonces, esta degradación se va a observar mínimo 3 veces por semana y esos cambios los van a registrar mediante tablas. Estos cambios van a ser sus datos. Las variables intervinientes que se mantienen constantes serían la humedad, la temperatura, la luz, el suelo. Cuando hablamos de constantes, que no vas a cambiarlo. Por ejemplo, en el primer día van a estar bajo la sombra, en el segundo día no lo vas a poner al sol, va a seguir bajo la sombra. Entonces, humedad, temperatura, luz, que son las variables intervinientes, siempre van a ser iguales, no van a cambiarlo. No van a modificarlo, recuerden. Seguimos. Debemos responder, ¿qué es un experimento? A ver. Un experimento es una situación de control en la cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes en nuestro caso? Los tipos de residuos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a manipular los tipos de residuos. Hemos dicho cómo lo vamos a manipular. Vamos a utilizar quizás residuos biodegradables. También vamos a utilizar residuos inertes o residuos reciclables. De esa manera vamos a manipular. ¿Para qué?
para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. En este caso, las variables dependientes va a ser la degradación. Recuerden, eso es un experimento. Nosotros vamos a manipular los tipos de residuos sólidos para saber qué tan rápido o tan lento se degradan. Recuerden, aquí también hay otro concepto de experimento. Un experimento es la observación sistemática o la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales. Por ejemplo, la descomposición es un fenómeno, es un hecho natural. ¿Para qué? Para comprenderlos. Para ello se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos, valorando la repetición del experimento y la seguridad frente a posibles riesgos. Es por eso que nosotros, a medida que vamos a ir experimentando, vamos a observar los cambios de estos residuos. Este residuo se va a ir degradando. Esta degradación se va a reflejar en cambios. Y esos cambios vendrían a ser los datos que nosotros vamos a ir anotando. Quizás el residuo puede cambiar de color, vamos a ir anotando. Puede cambiar de tamaño, vamos a ir anotando. Puede emitir o no un olor, vamos a ir anotando. Puede cambiar la textura, vamos a ir anotando. Entonces, todos esos cambios van a ser los datos. Ahora, ¿cómo vas a organizar esos datos? Los datos que hemos hablado anteriormente. Nosotros vamos a crear un cuadro que más o menos va a tener este modelo. Ustedes pueden crear también otros cuadros. No necesariamente este tipo de cuadro. Ustedes deben acomodarse al cuadro de su preferencia. A ver, en esta primera columna vamos a poner el residuo sólido. Recuerden que puede ser residuo sólido, biodegradables, inertes o reciclables. En este caso es biodegradables. En la siguiente columna vas a poner las observaciones que van a estar divididas en los días que vas a observar. Por ejemplo, vamos a poner como primer ejemplo un residuo sólido biodegradable, la cáscara del plátano. Inicio, o sea, el primer día, cuando tú vas a empezar la experimentación. El color es amarillo, el olor es fresco, no es nauseabundo. Quizás el tamaño es de 5 centímetros. Luego de 2 días, el color de amarillo puede aparecer ciertas manchas marrones y negras. El olor es más dulce. Quizás el tamaño se va a conservar. En el cuarto día, ¿qué pasará? Quizás ya no tenga manchas amarillas, todo sea de color marrón. El olor puede ser nauseabundo. El tamaño se pudo haber reducido. Y así van a ir anotando el sexto día, el octavo día, cada 2 días. ¿Por qué cada 2 días? Porque quizás de un día para otro no ocurre algún cambio brusco. O sea, no se pueden diferenciar los cambios, pero sí, cada 2 días obviamente va a haber cambios. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿De dónde vamos a obtener los datos que vamos a organizar? O sea, estos datos, color amarillo, olor fresco, tamaño, esos son los datos. ¿De dónde vamos a obtener esos datos? Vamos a obtener datos de la observación, de esta observación que nosotros vamos a ver, de la observación repetida de la variable dependiente. Recuerden que la variable dependiente es de la degradación. Entonces, los datos vamos a obtener gracias a la degradación. Esta cáscara de plátano se va a ir degradando poco a poco. Nosotros vamos a ir escribiendo esos datos. Esta dependerá del tipo de residuo, que es la variable independiente. Recuerden, la cáscara de plátano obviamente se va a degradar rápidamente, ¿verdad? Y van a haber cambios cada 2 días. Pero quizás a mí se me ocurre trabajar con residuos inertes, por ejemplo, un cartón. ¿Ustedes creen que cada 2 días va a haber un cambio repentino? Quizás el cartón era de color amarillo. Después de 2 días, quizás va a seguir amarillo. De 4 días, quizás va a seguir amarillo. Pero de 6 días, quizás va a tener un color blanquecino. Recuerden que la degradación, de acuerdo a los tipos de residuos, no van a ser iguales.
Obviamente el cartón se va a degradar más lentamente que la cáscara de plátano. Seguimos. Recuerda que experimentar es desarrollar acciones para descubrir, comprobar o demostrar un fenómeno o un principio científico. Además, hay que tener en cuenta que los resultados que obtengan dependen de los factores que intervienen. Obviamente, ¿qué factores van a intervenir? Quizás el clima, ¿verdad? El ambiente. Hemos dicho, en un ambiente caluroso se va a degradar más rápido que en un ambiente frío. Seguimos. A ver, respondemos estas tres preguntas. ¿Cuáles son esos datos que vas a organizar? Los datos que nosotros vamos a organizar, que vamos a apuntar en el cuadro, ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Puede ser el color, el olor, el tamaño, todos los cambios que se va a producir son esos datos que ustedes van a escribir. Ojo, pueden haber mucho más datos. Ustedes van a poner todos los datos que puedan. Quizás también puede ser la textura, ¿verdad? Quizás también puede colocar si emana o no un líquido extraño. Seguimos. ¿Qué ajustes vas a hacer a tus procedimientos? Anteriormente ya hemos dicho más o menos los procedimientos que vamos a hacer, ¿verdad? Pero quizás tú puedes realizar ciertos ajustes. Quizás vas a cambiar algunas cosas, lo puedes hacer. Tú vas a anotar aquí qué ajustes vas a realizar en tus procedimientos. Por ejemplo, ¿no? Yo no quiero trabajar con residuos biodegradables. Entonces puedes trabajar con otros tipos de residuos inertes, por ejemplo. Entonces los ajustes pueden ser cambios en los diferentes tipos de residuos. Eso es un ajuste. Como hemos dicho, ¿verdad? Aquí, a ver. Cada 2 días. Porque sí, cada 2 días se va a ver cambios en la cáscara de plátano. Pero quizás yo no quiero trabajar con cáscara de plátano y yo puedo trabajar con plástico, por ejemplo. ¿Ustedes creen que cada 2 días se va a notar cambios? No, ¿verdad? Entonces voy a hacer un ajuste. Ya no voy a colocar cada 2 días, voy a colocar cada 4, 5, una semana, ¿verdad? Ya, eso es criterio de ustedes. Van a colocar los ajustes que ustedes van a hacer. ¿Qué otras variables mantendrías constante? A ver, recuerden que se van a mantener constante las variables intervinientes, todos los factores ambientales que van a intervenir. Las condiciones ambientales se van a mantener constantes, como por ejemplo, el mismo tipo de suelo. Es decir, empiezas el experimento hoy. Luego de 2 días quieres cambiar de suelo, de tierra. No puedes hacer eso. El tipo de suelo se mantiene constante, es decir, tu experimento va a estar en el mismo suelo, va a tener la misma humedad, va a tener la misma cantidad de luz. Tú no puedes colocar quizás en un espacio de tu casa, de tu patio trasero o tu jardín, tu botadero y quizás luego de 2 o 3 días riegan esa zona. Entonces, si lo han humedecido ya demasiado, obviamente el experimento no va a salir, porque la humedad ha cambiado y va a hacer que esto se degrade más rápido. Entonces recuerden que cuando dice acá constantes, que no lo van a variar, va a permanecer igual. Va a permanecer igual todas las variables intervinientes. La cantidad de luz, la temperatura, el tipo de suelo, la humedad, el clima, etc. A ver, y el reto del día de hoy. Para completar el reto, registra en la tabla datos reales de tu indagación de por lo menos 4 días de observación, considerando los cambios en los residuos sólidos relacionados con el olor, color, tamaño. Ojo, acá dice considerando los cambios en los residuos sólidos. A ver, aquí he puesto 2 tablas, con residuos sólidos biodegradables y aquí residuos sólidos inertes. Aquí he colocado 2 tipos de residuos, cáscara de plátano y cáscara de mandarina.
ambos biodegradables. En esta columna voy a poner las observaciones. Ustedes pueden agregarle más días, día 8, día 10, día 12. A ver, aquí voy a colocar unos cuantos datos. El color, el olor, el tamaño. Ojo, también pueden agregar más datos. Hemos dicho la textura, si emana o no algún líquido. Pueden agregar más datos, repito. Entonces, en el primer día de la experimentación, que fue hoy, que les envié el trabajo y ya han empezado la experimentación, ustedes van a notar cómo ha empezado esos datos. Luego de 2 días van a ver y van a colocar otra vez los datos. Si el color cambió, si el olor cambió, si el tamaño cambió, si la textura cambió, si emanó agua, no emanó agua. Ustedes van a colocarlo. También los mismos datos luego de 4 días. También los mismos datos luego de 6 días. Y así ustedes van a ir observando los cambios. Y se va a ir notando que sí, poco a poco se va a ir degradando. Quizás a los 8, 10 o 12 días la cáscara de plátano ya se habrá degradado totalmente. Quizás. Lo mismo con la cáscara de mandarina. Luego de 2, quizás la cáscara de mandarina se demore quizás 15 días para degradarse, un poco más que el plátano, ¿verdad? También van a ir anotando los mismos datos. Ahora, también pueden experimentar, ¿no? Con residuos inertes. Ah, no, yo no quiero experimentar con residuos biodegradables, pero sí con residuos inertes. A ver, voy a comparar entonces papel con cartón. Los mismos, ¿verdad? Ah, voy a colocar los datos, color, tamaño, y otros datos más que ustedes van acá a agregar según su criterio, según los que van a ir observando. Ustedes van a ir observando y van a ver ciertos datos que van a ustedes anotar. Lo mismo para el papel y cartón. Ahora ustedes, aquí viene la pregunta, aquí vienen los ajustes que hemos mencionado anteriormente. ¿Ustedes creen que cada 2 días va a haber algún cambio drástico? Yo creo que cada 2 días va a permanecer con el mismo color, va a permanecer con el mismo tamaño. Entonces, ustedes van a ir cambiando. Ah, no, voy a verlo cada 5 días, cada 3 días, cada 4 días, cada semana. Es criterio de ustedes. Y lo van a ir observando. A ver cuánto tiempo se demora en degradarse. Obviamente, papel y cartón se van a demorar mucho más que la cáscara de plátano y la cáscara de mandarina. Ahora, también pueden hacerlo, ¿verdad? Con otro tipo de residuo. Con botella y plástico, por ejemplo. Y lo van a ir observando. Obviamente botella y plástico se van a demorar mucho más que papel y cartón, pero ustedes pueden ir anotando los cambios. Y así van a ir observando qué cambios se producen en cada tipo de residuo sólido en cuanto a su degradación. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente clase. Ya saben, cualquier consulta me escriben a mi WhatsApp. Nos vemos. Cuídense.